Pues ya empezamos a hablar de circuitos de primer orden. Y en ese primer orden vimos circuitos RL y RC sin fuentes. ¿Sí? Hicimos una demostración, aplicamos ecuaciones diferenciales de primer orden, resolvimos mediante separación de variables o suponiendo una respuesta, y al final se obtuvo el voltaje o la corriente. También se habló de constantes de tiempo. Hicimos una gráfica de la constante de tiempo. Vimos que a medida que pasaba el tiempo, ese voltaje o esa corriente, voltaje en el capacitor, corriente en la bobina, ¿sí?, se empezaba a descargar a través de las resistencias, que al final pues eso llegaba y daba 0. ¿Sí? También vimos, hallamos, estudiamos y graficamos los voltajes y corrientes, ¿sí? Por ejemplo, en un capacitor encontramos el voltaje, pero después del voltaje encontramos la corriente y encontramos el voltaje en la resistencia y también lo graficamos para ver qué pasaba. ¿Cierto? Y vimos que como ese capacitor estaba cargado y después volvía lo que almacenó, lo devolvía al circuito, pues con el tiempo la corriente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor pues tendían a ser 0. Y ahí vamos estudiando. Bien, hoy vamos a seguir, vamos a hacer otro ejercicio de ese tipo. Es el que ven en pantalla. Es muy sencillo. Me dice encontrar el voltaje etiquetado V en T igual a 200 microsegundos. O sea, me piden hallar un valor en 200 microsegundos. Pero aquí, si observan el detalle, tenemos un interruptor. En el ejercicio de la clase pasada no tenía interruptor, pero pasaba algo. Me daban la condición inicial en el enunciado. Recuerdan que era, creo que 60 voltios. Bien. Ahora aquí me dan interruptor. Entonces tengo que volver a repasar lo que el profesor nos dijo cuando vimos interruptores. Entonces, ¿qué nos dijo el profe? Entonces nos dijo lo siguiente. El profe me dijo que había o existía un antes, que era la cola de la flecha, y que existía un después, que era la punta de la flecha. Eso lo dijo el profe en alguna clase. Que la cola de la flecha era para antes de la acción, pues antes de la acción es t menor que 0. ¿Sí? Conmutan 0 segundos, ahí lo pueden ver. T menor que 0. Para después de que se hizo la acción, tenemos que es para t mayor que 0. Entonces, importantísimo ese detalle con los interruptores. Antes de la acción y después de la acción. Esto es supremamente importante. Buenos días, profe. Profe, ¿será que usted puede grabar la clase? Es que lo que pasa es que una compañera no tiene internet y no puede entrar hoy a clase. Bueno, ahorita. Bien, ¿qué pasa acá? Que para t menor que 0 está cerrado y para t mayor que 0 pues quedaría abierto. Eso ya lo hemos tratado, ya lo hemos estudiado. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar el circuito. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces aquí, observen. T menor que 0 segundos. Ahí está. Dibujo el circuito. Importante que coloquen en qué tiempo están trabajando, si antes o después de conmutar. Eso es supremamente importante. Debemos comenzar para t menor que 0. Siempre. ¿Listo? Entonces t menor que 0. Está cerrado. Ok. Como está cerrado, nótese que aquí tenemos un capacitor, aquí al final. ¿Qué pasó? Como está cerrado el interruptor y está conectado a una fuente de 9 voltios, ¿qué pasa con el capacitor?
ya lo había explicado, se carga, ¿cierto? Al cargarse el capacitor, se carga, ahí está. Al cargarse el capacitor, entra en circuito abierto. Eso ya también lo había explicado, lo he dicho varias veces. Bueno, no hay que ser tan explícito porque todo eso ya lo he dicho. Se cargó el capacitor, ¿qué hice aquí? Se cargó el capacitor, entra en circuito abierto. Ahora, tengo que hallar el voltaje en las terminales de ese capacitor. Pero observen que aquí la corriente que pasa por 4 ohmios pues es muy grande o muy pequeña. ¿Cuál de las dos? Muy grande o muy pequeña. Una corriente aquí en 4 ohmios. Henry, ¿qué dice? Henry Puerto. ¿Está o no está? No lo escucho, Henry. Bien, como es circuito abierto, la corriente es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la resistencia es tan grande. La corriente es 0. Entonces la corriente acá en esa resistencia es de 0 amperios. Ok, si aquí es 0 y lo multiplico por 4, ¿cuánto me haría el voltaje? 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que toda esta partecita superior está al mismo nivel de potencial. Todo esto. Todo eso sería positivo, más. Y en la parte de abajo es el mismo cable. Nótense, todo esto es menos. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a ver en las terminales del capacitor es el mismo voltaje de fuente, porque está en paralelo. ¿Ven? Entonces, ya con esa información en mente, debo colocar que para t menor que 0, para t menor que 0, t menor que 0, el voltaje es de 9 voltios. Entonces, tienen que colocar t menor que 0 segundos, interruptor 1 está cerrado, el voltaje en condición 0, 0 menos, es igual a 9 voltios. Ojo con la secuencia, es la misma para todos los ejercicios de este tipo, entonces eso es lo que hay que aprender. Después de que obtuvimos el valor para t menor que 0, tenemos que hacer lo siguiente. Conmutar el interruptor. Entonces vamos a hablar para t mayor que 0. Vamos a hablar después. Nótese que para t menor que 0 solamente es un simple análisis, ¿cierto? Dibujo, hallo el voltaje, en este caso fue muy fácil porque estaba en paralelo, pues es el mismo voltaje, 9 voltios, salió. Si hay que hacer un divisor de voltaje, si hay que hacer un divisor de corriente, reducir el circuito, todo eso ya lo saben de circuito azul. Bueno, salió. Pero ¿a qué voy? Que a t menor que 0, observen bien, solo hayan un valor constante. Constante. En este caso, 9 voltios. Que tengo más fuentes, más resistencias, pero igual es un circuito resistivo con fuente. Y si usted revisa sus circuitos 1, pues todo eso le dio constante. 5 voltios, 4 amperios, qué sé yo, constante. Circuitos 1. Hasta ahí. Ahora, cuando conmutemos, cambiemos de estado, el interruptor 1 pues va a estar abierto. Aquí ya lo había mencionado. Cambia de estado el interruptor, queda abierto. ¿Ok? Al quedar abierto, debo volver a dibujar. Por eso es importante aquí. T mayor que 0, dibujé, mire. 2 ohmios, interruptor cerrado, abierto. 4 ohmios, 10 ohmios. Al estar el interruptor, quitemos esto acá para que lo vean. Al estar abierto el interruptor, notan aquí,
La fuente de 9 voltios no actúa. Recuerden que para que actúe, pues debe estar cerrado el interruptor. Está abierto, no actúa. Por lo tanto, no lo dibujo para no cometer errores. ¿Sí? No lo dibujo, mire, aquí. Por eso es importante dibujar. Bueno, ya tengo el circuito 2, 4, 10 microfarads. Listo, ahí vamos. Después de que hayan dibujado el circuito, para tener una idea de qué es lo que se va a hacer, recordamos este concepto que también lo vimos la clase pasada, que es importantísimo. Vamos a establecer con ello pues, la condición inicial, ¿a partir de quién? De la condición de memoria. Lo estudiamos las clases pasadas. Entonces, ahí está. Esa es la condición. Condición de memoria. Voltajes son iguales, 0 menos, 0 más, son iguales. Y eso es igual a la condición inicial. Entonces, siempre tienen que hacer esto. Siempre. ¿Igual a qué? Pues el valor que me dio antes, 9 voltios. Ahí está, mire. Bien. Ya con ello en mente, pues procedemos ahora sí a mirar cómo podemos obtener la respuesta a ese circuito. Bien, una forma pues es llevando al equivalente, ¿sí? Aquí es muy fácil. Tengo resistencias en serie, pues yo las puedo sumar. 4 más 2 daría 6. Son 2 resistencias en serie. ¿Para qué? Para llevarla al circuito equivalente, que sería este que está acá. Ese ya lo estudiamos, ya sabemos qué va a pasar. Me piden hallar una ecuación diferencial, ya la sabemos hacer. Nos pide solucionar esa ecuación diferencial. Ya nos pidió el profesor 2 métodos, en el libro hay un tercero. No sé si lo estudiaron. Entonces, ya tenemos herramientas. Bien, después de que tengamos ya resuelto el equivalente, pues operamos sobre él. El profesor nos dijo la clase pasada que había un método que se llama inspección, y ese método de inspección es simplemente obtener voltaje en condición cero y tau. ¿Listo? Eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, entonces vamos para allá. Para hallar tau, pues es muy sencillo. El profe ya lo mencionó en la clase pasada, es un producto de resistencia-capacitancia. 6 multiplicado por 10 micro, pues eso haría 60 micro. ¿Micro qué? Segundos. Estamos en segundos. También el profe nos dijo de dónde sale y por qué es segundos. Todo eso nos lo explicó en la clase pasada. Y está en Alexander, entonces no hay pierde con eso. 60 microsegundos. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más necesitamos para terminar ya el problema? Pues ya escribirlo en la ecuación general, ¿qué es eso? Esa es la ecuación que también ya estudiamos. Entonces vuelvo y repito. Quiero colocar aquí una cosita. Algún libro, algún autor lo llama método de inspección, porque simplemente es ver el circuito, inspeccionar y hallar, ¿sí? Resistencia, capacitancia, hallar tau, y ya, voltaje en condición inicial, pues ya lo hallamos. ¿Qué es lo que falta? Por reemplazarlo. Muy sencillo. Si repasaron lo que estudiamos la clase pasada, está en Alexander. Ahí está, voltaje en condición inicial, nos da 9 voltios, 9 voltios. Ahí está, mire la condición aquí arriba, 9 voltios. Multiplicado por la exponencial, elevado a la menos, ese siempre va ahí, ese menos. T, pues queda, varía en el tiempo, pues queda indicada. Sobre tau, tau es el producto de RC, listo, pues eso dio 60 micros. Aquí arriba está, mire. Listo. Ya con esa información, lo que queda o lo que resta por hacer es evaluar para el tiempo que me están pidiendo, 200 microsegundos. Y ya, resuelto el problema, eso es todo.
Vuelvo y repito, vayan colocando etiquetas porque eso les va a permitir tener claridad del tema cuando esté estudiando. Si usted coloca esto, va a hablar en 200 microsegundos, pues ya entendió lo que estamos haciendo aquí abajo. Entonces etiqueté, lo reemplacé por 200 microsegundos. Operé y obtuve mi respuesta. ¿Sí? Y repito, es una forma de ahorrar tiempo después cuando estemos estudiando. Nos da tiempo de ubicarnos espacialmente, el cerebro se recuerda de la información que en ese momento procesó, entonces nos queda fácil. Es eso, no es más. Bueno, muy sencillo el circuito. Clave, ¿cuál es la clave aquí? Dibujar y entender en qué tiempo están trabajando, si antes o después. Para t mayor que 0, fácilmente el profesor me puede decir, no haya la ecuación diferencial. Entonces, para hallarla, vuelvo y repito, vayan al modelo. En el modelo ya saben que hay que aplicar una LSK aquí, sumar la corriente en la resistencia y sumar la corriente en el capacitor. Después la relación de corriente-voltaje y obtienen la ecuación diferencial. Rapidito. Eso no tarda no más de 3 minutos. ¿Sí? Bien. Todo eso ya lo hemos estudiado, entonces ya tenemos la idea de qué es eso. Bueno. ¿Qué pasaría si me dicen grafique esa imagen, esa señal, esa respuesta? ¿Qué irían a graficar? Entonces lo que van a graficar pues es este voltaje que está acá. Ese voltaje. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues variar tiempo. Entonces, también en la clase pasada les dije que había dos puntos importantes. El primero era tau y el segundo era 5 veces tau. Entonces, si yo multiplico 5 tau por 60 micro, eso nos daría 300 microsegundos. Entonces, ello me da una idea de la gráfica que tengo que hacer, ¿cierto? Que comienza en 0 y en 5 tau, ¿sí? O sea, en 300 microsegundos, pues sería o tiende a ser 0. Ahí está. Entonces ahí se ve sencillo, ¿cierto? No es mayor cosa lo que hay que hacer. Tiempo vale 0. E a la 0 vale 1. 1 por 9 por 9. Comenzamos en 9. Aquí estaría 9, miren. Cuando el tiempo pues es 0. 5 veces tau. Lo voy a multiplicar por 60, me hace 300 micro. Entonces, aquí en este punto que referenciamos acá, pues ya cumplirían los 300 microsegundos. Digo acá. Esta escala. Bien, el valor que nosotros hallamos fue 200 micros, si mal no recuerdo. Ya lo tienen igual, entonces les va a servir. 200 micros estarían por acá. Entonces les sirve como valor de referencia para graficar. Bien. Entonces, vuelvo y repito, esto ya lo estudiamos la clase pasada, simplemente repasando. Entonces, a medida que avanza el tiempo, pues observen que el voltaje que está almacenado en el capacitor se descarga a través de ¿quién?
de la resistencia, llegando a 5 tau, obtener un voltaje aproximadamente de 0 voltios. Bien, ahí está bien. Lo que sería eso. Ya, esto es lo mismo que ya vimos en la diapositiva pasada. Aquí recuerden que reemplazamos tau, t era igual a tau, t igual a 2 tau, t igual a 3 tau, etcétera, ¿no? Entonces, tau aquí con tau se cancelaba y siempre quedaba e a la menos 1. Entonces, recuerden esto lo vimos ya. Recordar. Que es 5 veces tau, entonces tau con el tau que ya tenemos se cancela y me quedaría e a la menos 5. Entonces, recuerden que aparecía una tabla que vimos la clase pasada y siempre aparecía e a la menos 1, e a la menos 2, e a la menos 3, e a la menos 4, e a la menos 5, multiplicado por la magnitud. Pero eso ya sabemos de dónde viene. Bueno. Bien. Profe, Cuente. Bien. profe, buenos días. Mm, Profe, no sé si me escucha. Sí, señor. Qué pena, profe, es que me conecté un momentico para excusarme. Lo que pasa es que ahorita, este fin de semana, mi mamá pues estuvo hospitalizada y ahorita le van a dar la salida. Entonces, de verdad estoy algo pendiente de ella para recogerla y que ahorita que salga del hospital. Por ahí ya llegó incluso Listo, el... Jason. ¿Listo, profe? Listo, Entonces, de Jason. verdad, muchas Listo. gracias. Listo. La próxima me escriben por el interno y no hay problema. Gracias Ok, por profe. avisar que esté bien. Bueno, listo. Vamos a seguir haciendo otro problema. Otro problema sería mediante esto que está aquí, que ya lo había referenciado en algún momento. Vamos a resolver un problema ahora que presenta esta característica. Déjenme ver si es el mismo que está acá para no. Bueno, vamos a llevarlo para allá para que lo vean. En Alexander, estos dos ejercicios son de Alexander. Voy a resolver uno, el otro pues lo resuelven ustedes. Y ven si entienden lo que estamos hablando acá. Lo que quiero que se den cuenta acá, en este circuito, es lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Quiero que observen aquí el circuito A. El circuito A. El circuito A tiene resistores o resistores y fuentes dependientes. Entonces nos vamos a enfocar en este pedacito que está acá. Esperen, por este pedazo que ya lo vi en la clase pasada. Entonces, resistores, 3 kiloohmios, 5 kiloohmios para este circuito y fuente dependiente. Ahí está la fuente dependiente. Para este otro que vamos a analizar ahora, tengo fuente dependiente y tengo dos resistencias. Y un inductor y el otro pues un capacitor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Las resistencias y las fuentes dependientes serían mi circuito A. Entonces, para el primer ejercicio, ese sería mi circuito A. Y para mi segundo circuito, pues, lo que estás sombreado, pues sería mi circuito A. ¿Qué quiere decir esto?
que el capacitor o la bobina pues debe ser el circuito B. Aquí lo hice, es de leer nomás, circuito B o carga. Elemento almacenador de energía. ¿Quién? Capacitor o inductor. Ahí está. Entonces, ¿qué se pretende? Con el circuito A lo vamos a hallar al modelo equivalente, RC. Y el circuito A para el segundo ejercicio, RL. RC, RL. Y ya con el circuito equivalente RC y RL sin fuente, pues ahí para allá ya es sencillo. Ya lo hemos estudiado. Bien. Esto ya lo había dado en la clase anterior. Simplemente aquí le agregué fuentes dependientes para que sea un poquito más sencillo de interpretar. Esta la anterior, que alguien, no, esta no es. Esta alguien la pedía por ahí. Necesito este modelo, es lo que me va a llevar. ¿Listo? Bueno, sigo. Entonces, vuelvo y repito, la idea es llegar a esto, a estos modelos de una resistencia, un capacitor. Eso es lo que indica la nota. Esta diapositiva. Entonces, esta fuente dependiente y esta resistencia la voy a resolver para obtener una resistencia de Thevenin. Lo conecto al capacitor, circuito RC sin fuente y para allá pues ya sé el camino. Bien. Incluso este camino ya lo conocen. Circuitos 1, fuente dependiente y resistencia. Thevenin, caso 3. Ya lo conocen. Entonces, para los que no, pues aquí les traigo el resumen. Esto porque aquí. Ese sería el caso 3 que menciona o que hace referencia el libro de Lador. Entonces, el circuito A, mira aquí dice que todas las fuentes independientes son igual a 0. Que es lo que tenemos en el circuito anterior, no tenemos ninguna fuente independiente. Dos terminales, Thevenin siempre trabaja con dos terminales igual que Norton. Entonces vamos a encontrar un voltaje. Si yo asumo una corriente de ¿cuánto? De 1 amperio, por lo general. ¿Por qué 1? Porque es más fácil multiplicar y dividir por 1. Profe, pero yo quiero colocar algo más complejo. Yo quiero colocar 557.000 dividido en 328. Hágale, no hay problema, esa es su fuente. Si se quiere complicar, pues complíquese, no hay problema. Sugieren los autores de los diferentes libros que coloque 1 o coloque 1. ¿Por qué? Porque es más fácil multiplicar y dividir por 1. Así de sencillo. ¿Qué puedo colocar otro valor? Pues claro, pero ¿para qué complicarse la vida? No hay necesidad. Bien, ¿listo? Si yo coloco aquí 1 amperio, pues debo calcular el voltaje en la fuente de 1 amperio. Ok. Profe, pero yo coloco 1 voltio. Pues si coloca 1 voltio en esa fuente, pues debe calcular la corriente de la fuente. Así de sencillo. Profe, y si yo coloco 1 voltio aquí, 1 amperio aquí, y cuando resuelva me tiene que dar el mismo valor, no hay problema, tienen que dar igual. Si coloco 1 amperio y me da 5 voltios, si coloco aquí 1 voltio, pues aquí la corriente me tiene que dar, ¿cierto? En proporción. Cuando yo resuelva la resistencia de Thevenin, que está aquí en el tercer paso, noten. Nótense que aquí dice 1 sobre la corriente, BF sobre 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Cuando yo reemplace acá, nótense que es una igualdad, pues va a ser igual a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Con 1 amperio o con 1 voltio, pues la resistencia debe ser igual. Eso se llama igualdad. Entonces recuerden eso. Importante ese detalle. Siempre hacerlo es siempre hacerlo. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto ya lo estudiaron en circuitos 1, simplemente estoy haciendo un repaso. ¿Para qué? Pues para que me rindan el tema. Bien, ¿por qué hice el repaso de esto? Vamos a utilizar durante todo el semestre en primero, segundo orden, lo vamos a utilizar en fasores, lo vamos a utilizar en Laplace. Entonces, y lo vamos a utilizar en potencia. Entonces, ya he hecho un repaso acá, pues les queda fácil recordar.
Bien. Entonces, recordando, el primer paso, pues simplemente era teórico, voltaje Thevenin y corriente de Norton, pues son 0 porque no hay independientes. El segundo, hallar resistencia Thevenin-Norton. Para ello, pues colocan un voltio. Si colocan un voltio en esa fuente, pues van a hallar la corriente. Si colocan un amperio, pues van a hallar el voltaje. Ahí está, clarito. Cambiemos esta posición como para que tenga una lógica toda la secuencia. Ahí está. Para que tenga una lógica. ¿Cuál lógica, profe? Pues que es que arriba yo tengo primero una fuente de corriente. Entonces, si yo coloco un amperio, pues ¿qué voy a hallar? El voltaje. Entonces, voltaje sobre la corriente que ya conozco, pues me da resistencia. La otra dice que un voltio, coloco un voltio, hallo la corriente de fuente. Un voltio, hallo la corriente de fuente, entonces sería voltio, vale, un voltio sobre la corriente de fuente, pues me da resistencia. Para que llegue una secuencia. Listo, después de que obtienen esa resistencia, pues lo que hacen es que dibujan el equivalente de Thevenin Norton, que en sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente me da una resistencia. Ahí está. ¿Bien? Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Listo, entonces el objetivo del ejercicio es hallar esa resistencia. Es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo hemos visto. ¿Ya copiaron? ¿Ya recordaron? Para seguir. Sí, bro. Bueno, entonces sigamos acá. Ejercicio. 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 Este es del libro de Alexander, está ya resuelto. No me acuerdo si está resuelto o está propuesto. No me acuerdo, eso sí, no me acuerdo. Bien, pero la idea es explicarlo y que tengamos la idea de cómo se resuelve este tipo de problemas. No es nada del otro mundo, hay que recordar circuitos 1. Cuando estén en circuitos 3, pues tienen que recordar circuitos 1, circuitos 2, y así sucesivamente en sus materias, ¿no? Entonces, copiémoslo para poderlo explicar. Ese tiene bobinas. Está en Alexander. 261 está hecho. Está por 2 metros. Y problema de práctica 7.3 es muy similar a lo que vamos a hacer, entonces nos sirve para solucionar ese tipo de problemas. Bien. Bueno, sigamos entonces. Ya les dije que lo primero que tienen que hacer es observar el circuito. Haciendo un examen del circuito, pues tengo un inductor por acá, por aquí tengo otra resistencia, por acá otra resistencia y por aquí una fuente dependiente. El voltaje controlada por corriente. Ahí está. Por aquí, por el inductor va a pasar la corriente, listo. Y X va a pasar por 2 ohmios, ok. Vamos a ver qué me piden. Me piden calcular y T, o corriente la misma, la que pasa por la bobina, y me piden hallar IX, el tiempo, ahí es la que pasa por 2 ohmios. Bueno, ya me ubiqué espacialmente. Ahora me dice aquí si la condición inicial es 0 amperios. ¿Por qué me dan esa condición? Nótese que el circuito no tiene interruptores. Si no tiene interruptores, lo más común es que a mí me den la condición inicial, ¿sí? Como dice acá, mire.
en el enunciado. Vuelvo y repito, ya lo había mencionado en la clase pasada, pero vuelvo y lo repito. También puede ser que en algún libro me diga que la corriente en condición inicial es de 10 amperios sobre el circuito. Me puedo encontrar esas dos formas en que me den mi condición inicial. ¿Vale? Entonces ahí se los dejo. Entonces por eso es importante que ustedes antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿sí?, detalle bien qué es lo que tiene el circuito, qué es lo que hay dentro del circuito, qué me están dando. Ahora sí van y leen el enunciado. ¿Listo? Para que se hagan una idea. Bien. Como ya me dan la condición inicial, pues no es necesario colocarla antes de 0 para t menor que 0. No. Ya aquí lo que podría yo hacer, ¿cierto?, es simple y llanamente pues empezar a trabajar para t mayor que 0. ¿Ya? Entonces voy a colocar la condición. Es importante que la coloque. No, profe, pero no hay t menor que 0. No importa, es para que su cerebro se vaya acostumbrando a lo que hay que hacer. El tema no es complejo, sino es de orden. Si usted no lleva un orden, pues ahí es donde se va a confundir. No, profe, eso lo sabía, era muy fácil. Sí, pero demuestre que es fácil. Que se puede hacer fácil. Siga el orden. Ya, eso es todo. Entonces, para t mayor que 0, nos dan 10 amperios. ¿Sí? Sería bueno que lo colocaran allá. Para colocar. Entonces, coloque t mayor que 0. Pues coloquen ahí mismo la condición que la corriente y en 0 es igual a 0 amperes. Ahí está. Listo, ahora sí tengo que buscar cómo resolver mi problema. Bueno, el profe nos dijo que yo tengo que seleccionar mi circuito A y mi circuito B. Entonces, esta terminal que está en la parte de arriba le va a llamar A. Y esta terminal que está aquí en la parte de abajo le va a llamar B. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque es que aquí tengo una fuente de voltaje controlada por corriente y un conjunto de resistencias. Ese modelo nunca lo hemos trabajado. Pero sí hemos trabajado este que está aquí abajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues llevar el circuito al modelo que yo conozco, que yo sé. ¿Sí? Un referente. Y ya estando en ese modelo, yo hago y deshago con ese modelo. Bien, ya sabemos allá la ecuación diferencial, ya sabemos solucionar la ecuación diferencial, ya tenemos la idea de cómo graficar ese resultado de la ecuación diferencial, cómo haya corriente, voltaje. Todo ya lo hemos estudiado. Entonces se nos va a hacer fácil. Bien, entonces vamos a aplicar Thevenin. Entonces, para aplicar Thevenin, observen que aquí, en este segundo circuito que hemos dibujado acá, colocamos la terminal A y la terminal B. Y le agregamos, esto ya lo decide usted, si le agrega un voltio o le agrega una fuente de corriente de 1 amperio, como guste. Si le agrega un voltio, recuerden que lo que necesitamos encontrar pues, es la corriente que pasa por la fuente. En este caso, pues, le dieron o la conocen como corriente I/O o IF, como la quieran llamar. La corriente que pasa por la fuente, en pocas palabras. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues bueno, puede resolverlo por nodos si quiere, pero por nodos un voltio estaría ya aquí reflejado. 3 veces I1 estaría aquí reflejado aquí en la parte superior. Y ahora tendría que buscar las relaciones de corrientes para poder resolver el problema. ¿Sí? La idea sería ahí, pues hallar la corriente que pasa por 2 ohms, que pasa por 4 ohms y aplicar una LSK en el nodo. Si lo va a hacer por nodos. Si lo va a hacer por mallas, pues bueno, asigne la corriente y resuelva. Ya. Entonces voy a aprovechar lo que está en el libro, porque cuando lo lean, pues entiendan el ejercicio. Nótense la corriente, van en sentido ¿qué?
horario, antihorario. Y ahí, pues, observen, podemos aplicar malla 1, malla 2. Apliquemos malla 1. Sería 2 que multiplica la diferencia de corrientes y 1 menos y 2, ¿está bien? Más 1 igual a 0. ¿Listo? 1 pasa al otro lado, ahí está, mira, la ecuación muy sencilla. 1 pasa al otro lado a ser negativo, que haría como menos 1, y 2 está multiplicando, pasa a dividir, que haría menos 1 medio. Esto es igual a menos 0,5. Entonces de ahí ya obtengo una primera ecuación que noten que es muy sencilla. Ahí quedó. Vamos a hacer ahora la malla 2. Aplicando una LBK, pues es muy fácil. Menos 3 veces I1, más 4 veces I2, más 2 veces I2 menos I1. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 5 veces I1 más 6 veces I2. Veamos a ver si sí. 4 más 2 da 6 veces I2, ¿está bien? Menos 2 veces I1, que es la compartida con la malla 1, menos 3 veces I1, que es la fuente I1. ¿Listo? Y organizando esto y despejando I2, I1 como quieran. Obtengo una segunda ecuación. Ya lo que queda ahí, pues, es resolver una en función de la otra. ¿Qué me interesa? I1. ¿Por qué? Porque pasa por la fuente. Eso es todo. Resolviendo la ecuación 1 y 2, obtienen que la ecuación, la solución de I1, pues sería menos 3 amperios. Verifiquen igual. Y que la corriente que pasa por la fuente, I sub 0, es igual a menos I1. Entonces, ello me daría 3 amperios. Y esa sería la solución. Ya con eso, pues lo que me queda por hacer es hallar la resistencia Thevenin. Ahí está. Esa resistencia, recuerden, es voltaje sobre corriente. El voltaje que nosotros tenemos aquí, pues es de un voltio, que es la fuente. Y la corriente, pues es I sub 0. Es igual a menos I1. ¿Cuánto nos dio? 3 amperios. Entonces en sí la resistencia me da un tercio. ¿Ya o no? Con esa resistencia, ¿qué vamos a hacer ahora? Dibujar aquí mi circuito, ¿cierto? Este circuito que está acá, dibujarlo. Con la información. Tengo el inductor 0,5 ohms. Tengo la resistencia Thevenin, un tercio de ano. Ahí está. Ahí está mi circuito. Entonces les dije en un momento que la clave aquí era dibujar. Ahí está. Hay que dibujar. Ayuda mucho dibujar. Bien, ¿qué me queda por hacer? Ya tengo resistencia. El inductor me lo están dando. La ecuación general yo ya la tengo. Entonces me queda por hallar tau y después pues ya dar los valores en la solución. Recuerden que tau, el circuito RL, pues es el valor del inductor sobre la resistencia equivalente. En este caso por la resistencia de Thevenin. Es la misma. Sí, aquí lo coloqué para que es lo mismo. Tres y medio da 3 medios, da un segundo. Listo. Salió de esa parte. Tengo condicionante en condición inicial, tengo tau. Listo, ya tenemos todo para reemplazarlo en la ecuación general. Esa es la ecuación. Esta ecuación ya la estudiamos en la clase pasada. Entonces ya la conocemos.
La corriente en cero, sí, me la están dando. Profe, pero aquí es I en cero, igual a 10 amperios de esta forma. Se representa, es lo mismo, iguales. Colóquenlo aquí si quieren. Como es una corriente constante, las corrientes, recuerden que las constantes pues, se representan con de esta forma, es lo mismo. Bien, simplemente que el libro asume esa forma, pero bueno, al final es lo mismo. 10 amperios. ¿Qué más tenemos? E elevado a la menos t sobre tau. Tau ya lo tenemos. Aquí nos dio 3 medios. Como van en el denominador, extremo y medio, pues invierte, 2/3. ¿Ya? Eso es todo. Para I. Ahí está la solución. Después de que tengan la corriente, tienen que devolverse al circuito original. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que le están pidiendo que haya Ix. Ahora vamos a hallar Ix. Me tengo que devolver. Como ya conozco el valor que tiene la corriente en el inductor, y yo conozco que el voltaje en una bobina es L de IET, pues ya quedaría fácil de resolver. ¿Por qué? Si yo hay el voltaje en la bobina, pues es el mismo voltaje en la resistencia de 2 ohms, está en paralelo. El elemento en paralelo tiene el mismo voltaje. Si yo conozco el voltaje y lo divido sobre 2, obtengo corriente. Ya, resuelto. Ya está la parte analítica, ahora lo que hay que es hacer eso. Ahí está. Derivo la corriente, multiplico por el valor del inductor y con ello hallo el voltaje. Ahí estaría el voltaje. Después, por ley de Ohm, voltaje dividido en 2, hallar la corriente. Listo, eso es todo. Me vuelvo y repito, aquí la clave es llevarlo a este circuito equivalente. Ya en ese circuito equivalente, hayan tau, ahí está, con tau y la condición inicial que me da el circuito que yo haya establecido, ahora que aplico en la ecuación. Después pues simplemente volver y obtener lo que me dice. Entonces, observen que es trabajable, sí. Hay que hacer ejercicio, sí, claro. Sí, sí. Pero hay que recordar lo que ya vimos en el circuito. ¿Qué es lo nuevo acá? Simplemente el modelo. Que tienen que tener cuidado aquí con T menor que 0 y T mayor que 0. Ahí resolviendo de acuerdo a eso. Antes o después. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que Profe, qué pena, está compartiendo pantalla porque no veo la pantalla. No sé si es a mí nomás. la comparto. Verifique ahora si la si está compartida. Bien. ¿Dudas?
Ya tienen ahí modelos. Les va a servir pues, para resolver los problemas que tiene el libro. Ya los saben ahí. Resolver otros problemas de otros libros. Profe, todo eso fuente mayor que 0, ¿cierto? Sí, señor. Esto es importante que detallen bien eso en los ejercicios. ¿Qué se hace para t menor que 0 y qué se hace para t mayor que 0? Eso es bueno que lo detallen bien. Y por eso es bueno que lean el libro, porque hay cosas que uno dice y que a veces no les ponen cuidado, porque están en su casa y tienen muchas distracciones. Y entonces cuando usted lee el libro, mire, ahí hay cositas, párrafos pequeñitos, por eso Alexander, por eso me gusta, porque ahí detallan con un lenguaje muy simple qué es lo que está haciendo. Entonces ahí a usted le queda más fácil entenderlo. ¿Sí? Por eso es bueno que lean el libro. ¿Bien? Bueno. Sigamos. Vamos a ver otro tema, que es circuitos RC con fuente. ¿Qué faltaba del ejercicio anterior? Pues que grafiquen, hagan la gráfica. ¿Sería tan amable de retroceder un momentico a la diapositiva de atrás, por favor? Un momentico. ¿Quién está hablando? Está hablando. Mire. A ver, la gráfica. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno. Vamos a ver otro tema que es también importante. Está en Alexander, de igual forma, en un circuito RC con fuente. Con fuente. ¿Sí? Tiene fuente ahora. Antes no, ahora sí. ¿Pero qué fuente, profe? Independiente. Independiente. Nótese que en el anterior, ¿qué tenía el circuito? Una fuente dependiente. Entonces, ojo con esos dos textos. Muy sencillo. Aquí pasa lo siguiente, observen el circuito, tiene una fuente voltaje, una resistencia, tiene un interruptor y tiene un capacitor. Ese es el circuito. ¿Listo? ¿Qué hay que tener cuidado acá? El interruptor. Observe que tenemos un interruptor y recuerden que el interruptor tiene dos momentos, un antes y un después. Entonces, si ustedes observan el detalle, el antes está abierto. Esto ya lo había explicado cuando expliqué interruptores. ¿Esto qué es? ¿Qué mayor que ese? Antes es la cola de la flecha. Después es la punta de la flecha. Antes está en T menor que 0. Después está en T mayor que 0. Bien. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente antes de seguir. Vamos a colocar este aquí para indicar que lo que vamos a hacer es para T mayor que 0. Para T menor que 0, ¿qué pasaba aquí? Voy a colocarlo aquí, T menor que 0 segundos. ¿Qué pasaba ahí? Para T menor que 0, ¿qué pasa en el capacitor? Como no hay una fuente conectada, nótese que en T menor que 0 el interruptor está abierto y solo tienen ustedes un capacitor. Sucede que este capacitor se descarga una resistencia interna que tiene. Ello produce una corriente de fuga que llamamos nosotros. Y esa corriente de fuga lo que hace es que con 2, 3, 4, 5 días, una semana, depende del tamaño del capacitor,
ese señor capacitor mediante esa resistencia se descargue. Si se descarga totalmente el capacitor, pues tendría 0 voltios, ¿cierto? Y 0 voltios, ya saben lo que significa. Ya saben. Ya lo repasamos. ¿Listo? Ahora, sabemos qué pasó. Listo, vale 0 voltios. Cierro el interruptor. Cierro el interruptor. Al cerrar el interruptor estamos hablando de T mayor que 0, lo que está aquí arriba. Entonces vamos a hablar en T mayor que 0. Voy a colocarlo ahí porque ese es el punto clave de la solución del problema. Si entendemos eso, lo otro ya lo hemos estudiado. Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer y verá que ya lo hemos estudiado. Cerramos el interruptor. Entonces, T mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vuelvo y les repito, la clave aquí es volver a dibujar. ¿Dibujar qué? Pues el circuito aquí con esto cerrado. Y ahí está. Cuando está cerrado el interruptor, pues tenemos una fuente, una resistencia y un capacitor que están conectados. Circuito RC con fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a colocar este a tierra. Vuelvo y repito, dejen este circuito, vuelven y dibujen allá, que les queda mucho más fácil. Dibujar y coloquen lo siguiente en ese dibujo. Vuelvo y repito, aquí la clave es dibujar. Voy a tomar en ese punto donde estoy indicando y voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Ahí está, la LSK en el nodo. Listo. Bien, para ello, pues ustedes ya pueden decir qué corriente entra, qué corriente sale, como quieran. El circuito está en serie. Tienen la misma corriente, entonces yo puedo decir que la corriente del circuito es esta. Sí, es la misma. Esa sería I. Entonces aquí, si vengo aquí en la parte del dibujo, pues del nodo, esta corriente entra en la resistencia y la corriente en el capacitor sale. Sí, ahí se ve claramente. Entonces aquí está la corriente que sale, relacionada con esta ecuación, es igual a la corriente que entra. ¿Qué corriente está entrando a ese nodo? Pues la corriente en la resistencia. Ahí está. La LSK. ¿Qué corriente sale? La del capacitor. ¿Qué corriente entra a ese nodo? La de la resistencia. Ahí está. Ahora, la corriente en el capacitor se relaciona con el voltaje a través de una derivada. Eso ya lo hemos estudiado, ya lo sabemos. Y ahí queda muy fácil ya. ¿Qué tengo acá? Entonces aquí tengo la relación corriente-voltaje. Eso es lo que me indica esta partecita. En la resistencia estaba por esto. Y aquí está el capacitor que está en términos de una derivada, en función de una derivada. Ahí está. Recuerden, ahí está, corriente va a ser igual a C por la derivada del voltaje. ¿Bien? Y la corriente en la resistencia parte de la fuente y llega al nodo, entonces sería el voltaje fuente menos el voltaje que está en el nodo sobre la resistencia. Diferencia potencial sobre resistencia. Ahí está. Luego de esto, pues muy fácil.
las relaciones que hallamos en el paso 2, las vamos a reemplazar en el paso 1. ¿Sí? Muy similar a lo que hicimos con primer orden RC sin fuentes. Lo mismo. Reemplacé, mire, ahí está. Reemplacé. Pero al reemplazar, nótese que aparece C por la derivada del voltaje. Recuerde que esa C, pues la debo eliminar. Y para eliminarla, pues reemplazo y multiplico todo por 1 sobre C. ¿Para qué? Para que la derivada de mayor orden quede multiplicada por 1, tal cual como está acá. Entonces, como esa C pasa a dividir a los otros términos, entonces aquí quedaría la diferencia potencial sobre RC. Entonces, voltaje sobre RC va a ser igual al voltaje de fuente sobre RC. Reemplacen allá, vuelvo y repito, multipliquen por 1 sobre C y resuelvan. PS, pues es de la fuente, y como es de la fuente, pues ya saben ustedes que quedaría al otro lado, ¿cierto? Por eso es aquí igual. Pasamos al otro lado y ya. Y ya está. Listo, ya después de esto, pues quedaría ya fácil separar variables. ¿Qué hicimos acá? Este voltaje sobre RC, pues pasa al otro lado a ser negativo, ¿vale? Pero este voltaje V, noten ahí, debe ser positivo. Por lo tanto, observen que el menos que tenía este voltaje que está aquí, pues lo sacamos como factor común. Entonces, voltaje sobre RC, positivo, multiplicado por el menos, pues me quedaría lo que hicimos acá, negativo. Entonces, es importante este detallito que está acá. Ahora, este es positivo, voltaje sobre RS, voltaje fuente sobre RS es positivo. Como no tengo un negativo afuera, pues tengo que aquí colocar un negativo para cuando yo resuelva el paréntesis, menos por menos, pues me daría más. En efecto, es positivo. Bien. Ya con eso, pues nos quedaría fácil observar aquí, sacar factor común, 1 sobre RC. Nótense. Y aquí arriba me quedaría voltaje menos el voltaje de fuente. Como separación de variables, ese término que me queda en el numerador lo paso a dividir. Y este diferencial de tiempo lo paso a multiplicar. Entonces algo así como está aquí dado. Verifique. ¿Listo? Ahí está. Ahí quedaron separadas las variables. Ya lo que queda ahí para allá, pues es lo mismo que hicimos la clase anterior, donde colocamos la integral, colocamos los límites de integración, resolvemos la integral y evaluamos límite. Creo que ahí para allá, porque ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces aquí, esta integral que está acá, a resolverla, pues me da el logaritmo de voltaje menos voltaje en fuente. Ahí está. Los límites, ahí están. Va a ser igual a menos esta integral y esto, pues operando, pues me quedaría 1 sobre RC t entre 0 y t, que serían los límites que vamos a llevar a cabo esa integración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente evaluar los límites. Sé que aquí es voltaje, pues lo van a reemplazar por este voltaje, menos límite inferior, que sería este. Aquí al mismo tiempo,
Por eso es que a veces le colocan tau, simplemente para cuando cambien ese tau, pues quede como tiempo y ya. Ven, arreglos matemáticos. Ya con eso, pues resuelven y obtienen la ecuación. Ahí para allá ya saben qué hacer. Entonces, nótese que nos sale una resta de logaritmos al evaluar los límites, aplican la propiedad de logaritmos, después aplican la exponencial a ambos lados, exponencial con logaritmo se cancela, despejan el voltaje y ya está la respuesta. Bien, ahí para allá ya sabemos qué hacer. Vuelvo y repito. Ya lo expliqué en una clase, entonces. Aquí está esa parte por si la necesitan. Evalúo límites. Después de que evalúe límites, propiedad de los logaritmos. Ahí está. Recuerde que si es una resta de logaritmos, pues al final la propiedad me dice que sería esto, logaritmo del denominador sobre el numerador. ¿Sí? Esto va a estar en el numerador y esto que está aquí en el denominador. E igualo. Después de que aplique el logaritmo, voy a aplicar exponencial a ambos lados. Ahí está. La exponencial es con el fin de eliminar el logaritmo. Bueno, entonces eso es lo que se hace acá. Se elimina el logaritmo. Y lo que me interesa es el voltaje. Entonces voy a calcular ese voltaje. Voy a obtener ese voltaje. Esto es lo que me interesa. Por ello debo aplicar la exponencial para poder eliminar el logaritmo y poderme llevar el voltaje, que es lo que necesito al final. ¿Sí? Eliminando el logaritmo y la exponencial me quedaría esta parte. De esa forma. Después aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues despejar este voltaje. Y ya con eso, pues tenemos la solución al problema. Entonces, esta parte que está aquí en el denominador, pues pasa al otro lado a multiplicar. Eso ya lo sabemos nosotros. Esto que está aquí va a pasar a multiplicar acá. Y esto que está sumando, menos el voltaje en fuente, va a pasar al otro lado a sumar. ¿Sí? Entonces pasan para este lado. Entonces quedaría más el voltaje de fuente. Bueno, organizan eso, creo que no es difícil. Con ello en mente, pues llegamos a la siguiente solución, que es la que necesitamos nosotros. Voltaje va a ser igual al voltaje en cero, condición inicial, menos voltaje de fuente. Todo ello multiplicado por una exponencial elevada a la menos t sobre tau. Es un circuito RC, pues el tau es un producto de resistencia y capacitor. Ya lo hemos visto. Más el voltaje de fuente. Entonces, notes el proceso, muy similar al que hicimos la vez pasada, sin fuente. Aquí aparece un nuevo término que era el voltaje en fuente, ¿sí? Porque tenía fuente, no es más. Y ya. Si ustedes apagan aquí la fuente, pónganle cero y nótense que queda voltaje en condición inicial multiplicada por la exponencial, que esa fue la ecuación que ya estudiamos. Circuito RC sin fuente. Voltaje de fuente cero, entonces le llegan a lo mismo que ya estudiamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el capacitor está cargado inicialmente? O sea, que si tenemos una condición inicial de entrada. Bien, pues la ecuación me va a quedar igual, ¿cierto? Porque tenemos voltaje. Ahí está.
voltaje en S, por aquí está, más voltaje en condición inicial menos voltaje de fuente multiplicado por la exponencial elevado a la menos T sobre tau. Ahí está, mire, es lo mismo. Pero, nótese que esta ecuación, y esto es lo que quiero que quede claro, la vamos a emplear para T mayor que 0 segundos. Eso es lo que quiero que quede claro. Errores en los parciales, comunes, muy comunes, no sé por qué. No identifican que es T menor que 0 ni que es T mayor que 0, que es antes ni que es después. Entonces ahí empiezan a llenar de números y al final no saben ni qué están haciendo. Se enredan solos. Vuelvo y les repito, sean ordenados en la solución. Primero deben hallar el T menor que 0. ¿Qué es eso? Pues este voltaje en el capacitor. Después de que hallen eso, conmutan, colocan T mayor que 0 segundos, T mayor que 0 segundos, colocan la condición de memoria, condición inicial, y ahí sí empiezan a dibujar y empiezan a hacer todo el proceso. Maya, no, lo que sea. Y al final, pues llegarán a esta ecuación. ¿Sí? Así de sencillo es, no es más. Vuelvo y repito, aquí le dice la secuencia, T menor que 0, T mayor que 0. Bueno. Ahora, otra condición, si está descargado inicialmente el capacitor, o sea que el capacitor vale 0, o sea, si la condición inicial es 0. Ah, bueno, entonces ahí está, le coloqué ahí la condición inicial es igual a 0. Listo, entonces en mi ecuación general, este voltaje V sub 0 que estaría aquí vale 0. Entonces, ¿cómo me quedaría representado? De la siguiente forma. Note que reemplacé el voltaje en 0 por 0 y al final me quedó esto que está acá. Importante. ¿Sí? Sencillito. Ya con esa información, lo que resta, lo que queda por hacer es esto que está aquí. Para T menor que 0, vuelvo y repito, la condición inicial pues vale 0, 0 menos. Para T mayor que 0, como la condición inicial vale 0, pues al final me quedaría lo que está aquí, voltaje V sub S, que multiplica 1 menos la exponencial a la menos T sobre tau. Así de sencillo es esto. No tiene más, no se le puede hacer más. Así de sencillo. Entonces, ahí en resumen está lo que necesitamos. Vamos a colocarle un fondo para que quede claro eso. Esa la vamos a usar bastante. Y esta igual. Lo otro simplemente es cómo salieron esas ecuaciones. Listo. Estas tres son las importantes acá. Ello me lleva a una ecuación importantísima. Me lleva a una ecuación importantísima, que es esta que está aquí abajo. La pueden encontrar en los libros. Cualquier libro de circuitos ahí aparece. En libros de control, por todos lados aparece. Entonces, por eso les digo, es una ecuación supremamente importante. Y en resumen, ¿qué es? Pues lo mismo que yo tengo aquí arriba, mire. Venga, la llevo para arriba para que la observen. Ahí está. Voltaje en condición inicial, por aquí está, mire aquí, condición inicial. Voltaje fuente, pues después de, ahorita les explico, es el mismo voltaje después de 5 tau. Voltaje final, voltaje tau, mírelo, ahí está. Multiplicado por la exponencial elevada a la menos T sobre tau, ahí está. Más el voltaje con condición final, voltaje de fuente. Es lo mismo. ¿Sí? Puede poner esto primero y lo otro. Sí, señor, ahí está, mira, ahí queda la idea.
Voy a explicar por qué el voltaje infinito es igual al voltaje de la fuente, que es un dato importantísimo para nosotros. Observe que el interruptor está cerrado para T mayor que 0. Eso está claro. Al estar cerrado el interruptor, sucede que el capacitor se carga. ¿Por qué? Por la fuente de voltaje. Al cargarse el capacitor, el voltaje en las placas del capacitor ¿cierto? Como lo colocamos, voltaje en las placas del capacitor, voy a colocarlo aquí, después de 5 veces estado, después de 5 constantes de tiempo, ¿sí? Es igual, como es circuito abierto, va a ser igual al voltaje que está en la fuente. Es igual al voltaje de la fuente. Sí, ahí está muy claro, muy fácil de entender. Circuito abierto, pues la corriente que pasa por acá es 0, voltaje en la resistencia es 0, por lo tanto el voltaje en el capacitor, en las placas, va a ser igual al voltaje de fuente. Ahí está. Eso se presenta, vuelvo y repito, después de 5 veces estado. Entonces tengan cuidado con eso. Y ese voltaje de fuente, después de 5 tau, va a ser igual a ese voltaje que aparece ahorita ya en la ecuación general. Voltaje final, algunos libros le llaman así, voltaje final. Otros le llaman voltaje después de 5 tau, como guste. Ahí está. Voy a llevarme esto para lo que estaba explicando acá, para que lo relacionen. Ahí está. Déjenme por acá. Entonces, voltaje en el infinito, vamos por acá con una flechita, pues es el mismo voltaje de fuente. Ahí lo acabé de confirmar y ahí está en lo que traje de allá. Voltaje en condición inicial, pues ya sabemos, antes de conmutar. Y voltaje infinito después de 5 tau, voltaje final, pues voltaje en fuente. Aquí está, miren. ese que aparece ahí, pues ya saben ustedes su equivalente en inglés, ¿no? Fuente en inglés. En inglés, pues corresponde algo así, creo yo. Entonces, es por ello que aparece F o S en las fuentes. Bueno, ya eso creo que lo entendemos. Bien, ¿qué queda por hacer? Bueno, quieren hallar corriente, pues no es sino, ya tienen voltaje, la corriente de un capacitor es C, polaridad del voltaje, pues, deriven. ¿Qué quieren la corriente en la resistencia? Lo mismo, tienen voltaje y tienen resistencia, voltaje sobre resistencia de corriente. Ahí pueden hacer eso. Ya jugar con eso. Bueno. Otra cosa importante que vemos acá en lo que acabamos de hacer, que es supremamente importante, es que en mi ecuación general, esta que está aquí amarillo en la parte superior, tiene dos partes. Una parte que está multiplicada por la exponencial, respuesta natural, y otra respuesta que queda después de la respuesta natural, P en S, o sea, respuesta forzada. Si yo sumo la natural y la forzada, pues me da la respuesta completa. Temas que están en el
contenido programático. Ahí está. Respuesta natural o transitoria, que ya la hemos hablado. Ya se había comentado, nada nuevo. Y respuesta de estado estable o forzada, que ahí está. Esa respuesta forzada pues va después de 5/8. Y entre 0 y 5/8 pues va la respuesta natural. ¿Listo? Eso es todo para esa parte. No sé, no me acuerdo qué coloqué acá. Ahí está otra parte de la información. Vuelvo y repito, esta es la ecuación total. Voltaje después de 5/8, voltaje en condición inicial, voltaje después de 5/8. Esta es la misma. Pero aquí está contado. Bien. La exponencial, recuerden, relacionen con lo que vimos con el circuito sin fuente. En el circuito sin fuente, la respuesta, recuerden, nos dio con una exponencial y esa era la respuesta natural. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural? Pues la que tiene exponencial, para contar. ¿Cuál es la respuesta forzada? Pues el voltaje de la fuente. Ok. Y acá, por este lado, muchas veces nos vamos a encontrar con esto en los libros. Voltaje en el infinito. Eso se presenta cuando T sea mayor que 5 veces tau. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué valor le da? Pues en este caso, si observan, después de 5 tau, el capacitor se carga, entra en circuito abierto, por lo tanto, el voltaje que vemos en las placas pues va a ser el mismo voltaje de fuente, en este caso. ¿Sí? Porque eso va de acuerdo al circuito. Para este modelo, pues sería ese. Lo coloco. Interrogantes para que verifiquen si es cierto. Bien. ¿Qué más le falta aquí? ¿Qué más falta acá? ¿Qué dicen? Bueno, ya tenemos lo más complejo del tema, que era demostrar todas esas relaciones, de dónde salían, y ahora lo que queda es pues, ver dos cositas y ya podemos aplicar a ejercicios. En esta diapositiva pues está el resumen de lo que estudiamos hasta acá. Observen por acá, tenemos la ecuación diferencial de primer orden. Esta ya la obtuvimos, esta ya sabemos de dónde sale. Simplemente lo que está haciendo aquí es un resumen. Y aquí, nótese que estoy agregando, esto ya lo hicimos en el paso 2, que la corriente es igual al voltaje de fuente menos el voltaje sobre resistencia. Pues fácil de reemplace el voltaje de la fuente, que ya lo acabamos de hallar en la diapositiva anterior. Venga, lo copio para que después no quede dudas. Esto que está acá, lo vamos a copiar acá para que quede clarito. Más bien ya está en las diapositivas anteriores, vuelvo y repito. Ahí está. Entonces tengo el voltaje, que es este que está aquí, es el mismo. Ahí es, para que relacionen. Este y este voltaje son el mismo. Reemplacen. A reemplazar este B sub S con este B sub S se cancela porque aquí lo presión menos. B sub S menos B sub S. ¿Listo? Menos, más por menos, más y menos, pues me quedaría menos. Aquí está el menos. Voltaje en condición inicial menos el voltaje en fuente multiplicado por la exponencial sobre la resistencia. Ahí estaría la corriente en la resistencia. Voltaje sobre resistencia, pues da corriente. Estamos bien. ¿Qué quiero? La corriente en el capacitor. Aquí está la ecuación. C por la derivada del voltaje. Ahí está.
Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí estaría el voltaje, hay que derivarlo. La primera parte del voltaje es una constante, pues vale 0. Tienen que derivar esto. La exponencial me quedaría menos R sobre C. Aquí tengo un C y aquí en el denominador me queda un C. C con C se cancela y al final me quedaría 1 sobre R. Ahí está. El menos, pues es el menos que acompaña aquí. Menos 1 sobre RC. Ahí queda el menos. Voltaje es la diferencia multiplicado por la exponencial que al derivarla pues no cambia. Eso ya lo saben ustedes. ¿Listo? La corriente en la resistencia. Esto, vuelvo y repito, cuando el capacitor está cargado inicialmente. Usamos esta ecuación y aquí llegamos. Y esta partecita de aquí abajo, todo esto es cuando está descargado inicialmente. Entonces, nótense que aquí tengo voltaje de fuente menos el voltaje. Aquí está el voltaje. Resuelvan este paréntesis. Reemplacen ese voltaje acá y obtengan lo que está ahí. ¿Sí? Vuelvo y repito, este voltaje que está acá, lo reemplazan aquí, resuelven y al final obtenemos esto. Tienen voltaje, aquí está el voltaje, deriven el voltaje y lo multiplican por 6 y ahí hallan la corriente en el capacitor. Entonces aquí tenemos los dos casos, capacitor inicialmente cargado y capacitor inicialmente descargado. Entonces para que lo revisen. ¿Ya? ¿Qué nos queda por hacer? Graficar. Y ya graficando, pues ya quedaría aplicar a ejercicios. Bien, entonces mientras terminan de copiar, pues desen cuenta que ya cuando apliquen al ejercicio, pues tienen que aplicar son conceptos de circuitos 1. Mallas, ya se dieron cuenta en un ejercicio anterior. Thevenin. En la clase pasada aplicamos divisores de voltaje, hicimos resistencia serie paralela, circuitos mixtos. Entonces nótese que ahí para allá pues es más que todo circuitos 1. ¿Para qué? Para obtener el valor de la resistencia de Thevenin, para multiplicarlo por el capacitor, por ejemplo, y allá está. Por ejemplo. Bien. Entonces vamos a ver ahora las curvas de esta cuestión para poderlas explicar y ir cerrando la clase de hoy. Ahí están las curvas que nos podemos encontrar. Aquí está el circuito. Aquí está el circuito que estamos analizando. Bien. Aquí está el voltaje, lo dejo por si lo requieren, que ahí parte todo. Si la fuente es 0, ya sabemos que solo la respuesta es natural. Si el voltaje en condición inicial es 0, pues nos quedaría el voltaje de la fuente multiplicado por 1 menos la exponencial. Todo eso sale de ahí, de esta ecuación general. Bien, por aquí arriba, observen, tengamos el voltaje del capacitor contra tiempo, la primera gráfica. La segunda es corriente contra tiempo, observen el detalle, corriente contra tiempo. Y la tercera, voltaje en la resistencia contra tiempo. Esas son mis tres ecuaciones, mis tres gráficas. Bueno. Entonces, analicemos aquí un detallito que es supremamente importante.
Bien, ¿qué pasa entre 0 y 5/8? Nótese que todas las gráficas van desde 0 a 5/8. Ya les argumenté en la clase pasada por qué hacíamos eso. Comenzamos en 0, hasta 5/8, 0, hasta 5/8, 0, 5/8. Eso ya está argumentado. La clase pasada, vuelvo y repito, lo expliqué. Bien. Ahora, observen que entre 0 y 5/8, aquí el interruptor está cerrado. Esto está cerrado aquí. T mayor que 0. Está cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a moverse las cargas hasta que llega un momento en que se carga el capacitor. Se carga. Y al cargarse el capacitor en 5/8, o después de 5/8, pues traen respuesta forzada, estado permanente. ¿Qué voltaje estoy viendo después de 5/8? Pues el voltaje de la fuente. Nótese que a partir de esos 5/8 me queda el voltaje de la fuente. ¿Sí? Hasta que pase algo en el circuito, otro interruptor, otra condición. Pero entre 0 y 5/8 tengo lo que es la respuesta natural. Por eso es que aquí aparece Bs, que multiplica 1 menos la exponencial. ¿Sí? Pero observen aquí el detalle, comienza en 0. ¿Por qué comienza en 0? Porque si observan aquí esta ecuación, no aparece la condición inicial. La condición inicial es 0. Ok, entonces miremos acá. El tiempo es 0. E a la 0, todo esto vale 1. Ahí está. 1 menos 1, 0 por el voltaje de fuente, 0. Entonces el voltaje del capacitor aquí en 0 segundos, pues sería de 0 voltios. Ahí está. Pasaron 5/8. Aquí está 5/8. Y en 5/8, ¿qué sucede? Entonces recuerden la clase anterior donde vimos E a la menos 5. E a la menos 5 era tan pequeño que tendía a ser 0. Entonces esto tiende a ser 0. Sí, es muy pequeño, recuerden eso. Coloquen en la calculadora E a la 5. Mira, aquí está, aquí arriba por si lo necesitan. Tiende a ser 0. 1 menos 0, ¿qué nos daría? 1 multiplicado por el valor de fuente. Entonces aquí en 5/8 pues tenemos el valor de fuente, B sub S. B sub S. Y ese valor B sub S, pues en sí, pues sería el mismo voltaje del capacitor, sería el mismo voltaje en las placas del capacitor. Ahí está. Así es sencillo. Pero vuelvo y repito, cuando la condición inicial, y lean el título ahí, la condición inicial vale 0. Profe, pero si mi circuito me da una condición inicial de 10. ¿10 qué? Voltios, ¿cierto? Ah, ok. Si es 10 voltios, pues bueno, aquí es 0, pues desplácela a 10 voltios. Listo, aquí estarían 10 voltios. Y a partir de esos 10 voltios, pues empiece a graficar su señal. Entonces es posible que quede aquí arriba, algo así, ¿no? Perdonad el pulso. Queda desplazada simplemente en el eje del voltaje. No es más. Eso es importante que lo tengan presente para cuando vayan a mirar su libro de Alexander, porque allá hay varias gráficas. Y se den cuenta, si empieza en 0, pues la condición inicial obviamente es 0, pero si comienza en 4, bueno, su condición inicial es 4. Entonces, importante ese detallito. Aquí yo ahorita les explico eso. Bien. Algo parecido a lo que está acá, mire. ¿Observan esta imagen?
Observen que aquí sí tenemos la respuesta completa. Quiere decir que tenemos la condición inicial y tenemos la condición final, o sea, la respuesta natural y la respuesta forzada. Ah, ok. Listo, entonces miremos aquí. Nótese que si aparece condición inicial, ¿sí? Tiene un valor diferente de 0. Entonces, ya la señal no comienza en 0, sino que está desplazada sobre el eje. Voltaje inicial, VI, o voltaje VO, en V0, voltaje inicial. Para antes de ese punto, pues condiciones iniciales. A partir de ese punto hasta 5/8, aquí está, mire. Respuesta transitoria. Y después de 5/8, respuesta de estado estable. O región de estado estable. Respuesta forzada. Nótese que esa respuesta forzada pues es constante, si es el valor de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que durante la respuesta natural o transitoria se está almacenando energía en el capacitor. Cuando llegó a 5/8 se cargó el capacitor. ¿Listo? Y se mantuvo esa carga en el capacitor. Para el modelo que estamos analizando, pues la carga del capacitor es el mismo voltaje de la fuente. Entonces, por eso aquí aparece fuente independiente. ¿Sí? Para el modelo que estamos analizando, vuelvo y repito, que sería este que está aquí arriba. Bien, entonces esa es la idea de las curvas. Ahora, voy a seguir con esta por una cosita que me falta explicar. Y para que la acaben de copiar, es importante. Noten acá que tenemos dos gráficas, una de corriente y una de voltaje. Resulta y pasa que cuando estemos trabajando con osciloscopio, nosotros no podemos ver las corrientes. ¿Sí? En los análogos no podemos ver ese trazo. Entonces, para nosotros ver corrientes, vamos a tomar ¿qué? En una resistencia de prueba. ¿Cómo así? Es muy sencillo la situación. Colocamos por aquí una resistencia, esa se llama resistencia de prueba, pequeñita. Medimos el voltaje que está en esa resistencia. El voltaje dividido sobre la resistencia, pues eso me daría ¿qué? Corriente. Como el circuito está en serie, pues esa es la misma corriente del circuito. O sea, esta y sé que está aquí. ¿Cierto? Entonces, esa es una forma de medir nosotros la corriente de un circuito. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? De forma indirecta. ¿Cómo así, profe? Mediciones. Forma indirecta es que yo voy a medir el voltaje. Aquí está el voltaje en la resistencia, lo voy a medir. Hallo mi gráfica. Y cada punto, pues lo voy a dividir sobre el valor de la resistencia que tengo aquí. Y ello me daría, pues, ¿quién? El valor de la corriente o la curva de la corriente en el capacitor. Como está en serie, pues es la misma. Ahí está. Así es. Así es sencillo en la situación. Vuelvo y repito. Nos aprovechamos del voltaje que está en la resistencia de prueba para poder obtener la gráfica de corriente. ¿Por qué? Porque en un osciloscopio no podemos visualizar la corriente. Ahí está. Eso es. Pero aquí observen otro detalle comparado con la de voltaje del capacitor. ¿Notan? Nótense que comienza en 0 y cambia instantáneamente a un voltaje máximo. Pasa el tiempo y esta señora tiende a ser 0. Voltaje en la resistencia. Corriente en el capacitor. Comienza en 0, cambio instantáneo, pasa el tiempo y tiende a ser 0.
de forma exponencial, tiende a cero. ¿Dónde? En 5/8. Ya lo había mencionado. Entonces aquí es fácil entender la situación, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando se carga un capacitor, tenemos un voltaje. Listo. ¿Cuál es el voltaje? Pues el mismo de la fuente. ¿Sí? Se cargó hasta alcanzar el valor de la fuente. Vale. Cuando se carga ese capacitor, entra en circuito abierto. Y en circuito abierto, recuerden, su profe de circuitos 1 les dijo que un capacitor o un circuito abierto, la corriente era cero. Miremos la gráfica de corriente. Nótese que en 5/8 la corriente en ese capacitor es de 0 amperios. Ahí está. Entonces coincide con la teoría. Bien, ahí está. Esas serían mis tres gráficas que tengo que manejar para ese problema. Bien, ¿qué resta por hacer? Esto ya lo expliqué. Y con esta cerramos por hoy. Esta se llama la carta que ya la había referenciado a la clase pasada o algo expliqué. Aquí la azul es la de carga, la que acabamos de analizar, el voltaje en el capacitor, por ejemplo, corriente en la bobina. Pueden hacer ese estudio. Ya está en facultad de hacer eso. Nótese que alcanza la máxima cuando llegamos a 5/8, el 99,3%. Entonces ya prácticamente está cargado. Bien. Y la descarga, en el 5%, pues ya consideramos que está descargado, 0,674. Ya las variaciones 6/8, 7/8, 8/8, pues son muy mínimas, entonces por eso no las vamos a considerar. Por eso consideramos siempre hasta 5/8. Entonces ahí está la carga y descarga, en este caso para el capacitor, y en el caso que esté estudiando bobina, RL con fuente, pues sería esta la de carga, la que está aquí arriba. Cuando alcanzamos máxima corriente, el voltaje o la derivada de la corriente que se vuelve constante, la derivada de una constante vale 0, por lo tanto el voltaje vale 0. Entonces esta sería la de voltaje. Una es máxima, la otra es mínima. Bien. Hasta aquí vamos a dejar ya lo que queda para que ustedes trabajen, para darle la imaginación, RL con fuente. Estudiar el modelo serie. Ese modelo serie, eso está en Alexander, eso no. Ya se lo ubico para que darle una referencia y no pierdan tiempo buscando. Es prácticamente lo que hicimos hoy para el condensador, pero allá lo van a ver desde la bobina. Y entonces, lo que acabamos de estudiar hoy, eso está en la página. Ya se los comparto un momentico en estos minutos que me quedan. 3 minuticos. Para que lo vean. Me confirman si están viendo un PDF. Me confirman. Sí, profe. Ok. En la página 274 del libro que estamos siguiendo nosotros, ¿sí? Aparece lo que es un circuito RC con fuente independiente. Entonces, aquí está todo lo que hemos hecho hoy. Mira, aquí están las etiquetas que yo les digo, que es bueno que las coloquen. Aprendan a hacer eso, les sirve para todas las materias. Aquí está cuando evaluamos entre límites y obtuvimos la respuesta. Ahí está, mire, para que lo vean. Ahí está el resumen de lo que expliqué. Aquí está, sigue el resumen y aquí están las curvas que también expliqué. Aquí está la de corriente y aquí está la de voltaje y aquí está la de corriente.
Ahí está. Aquí vuelvo y repito. Aquí respuesta transitoria, respuesta estado permanente. Ahí les dan una información que sería bueno que la leyeran. Esta también la vimos hoy en clase. Ahí está. Bien. Bien. Ahí está. Hay ejercicios. Bueno, hay que hacerlos. Por lo menos tener la curiosidad. Y si hay dudas, la otra clase vamos a hacer unos ejercicios. Y aquí en la página está su trabajo de clase para la casa en la página 280. Ahí está, mire, está prácticamente que hecho. Pero observen que aquí van a usar el otro método en el cual nosotros hicimos una suposición de la respuesta. Ahí está escrito, lo pueden hacer así o lo pueden hacer como lo acabamos de hacer. Y ahí están las respuestas, aquí de corriente, aquí de voltaje. Y aquí al final pues están las gráficas. Entonces, eso 280 hasta 281. Van a estudiar esas dos páginas. Vamos a colocarlo acá para poderlo publicar. Tururú. Control B. Trabajo para la casa. Página ¿qué? 280, ¿no? 280. Sadiku. Y a Alexander. Bueno. Alexander y Sadiku. Tercera. ¿Qué hago yo? Edición. Tercera edición. Entonces van a estudiar página 280 y 281. No es nada más. Un poquito de trabajo para que no. Ojo con eso. Trabajo. La otra clase vamos a ver unos ejercicios y empezamos a trabajar ya con la otra partecita que sería escala unitaria. No sé si alguien tenga alguna duda o... Hay que publicar en MS Teams para que lo vean. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, pues dejamos hasta acá y seguimos la próxima clase. Buenas asesorías. Ahí las tienen en el resumen. Profe, ¿el link de asesoría cuál sería? No, me comunican ahí y abrimos un espacio directo. En asesoría abrimos de una vez. Listo, profe. Bien, entonces si no hay más dudas, pues nos vemos luego. Tengan buen día. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.